Buen día, siendo las 14 horas del día 20 de agosto de 2015. Se da inicio a la tercera sesión ordinaria de agosto del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Les doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, a la Coordinadora de Administración y Procedimientos en suplencia de la Secretaria Ejecutiva en funciones, a quienes les solicito guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, coordinadora, por favor, pase lista. Con gusto, consejero. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los consejeros y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético que se encuentran presentes los consejeros Estudillo Osuna Elba Manuela, consejero ciudadano titular; Postleguay Duagón Francisco, consejero ciudadano presidente; Sandoval López Octavio, consejero ciudadano titular. Por lo tanto, le informo que existe quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias. En virtud de lo anterior, se declara instalada la cuarta sesión ordinaria de agosto de 2015 del Pleno de este Instituto. Por favor, Secretaria Ejecutiva en funciones, sea tan amable de dar lectura del orden del día. Claro, consejero. El orden del día, punto primero, pase de lista de asistencia y verificación de quórum legal. Segundo, declaración de instalación de la sesión. Tercero, lectura y aprobación del orden del día. Cuarto, lectura y aprobación, en su caso, de las actas siguientes. Inciso A, de la tercera sesión ordinaria de agosto del Pleno del ITAIP, celebrada el día 20 de agosto de 2015. Inciso B, de la novena sesión extraordinaria del Pleno del ITAIP BC, celebrada el día 24 de agosto de 2015. Quinto, asuntos específicos a tratar. Inciso A, presentación, en su caso, discusión y aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de expediente siguientes. 1. RR-142-2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. 2. RR-143-2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. 3. RR-178-2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. 4. RR-179-2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 5. RR-182-2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 6. RR-183-2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 7. RR-187-2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 8. RR-199-2015, interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. 9. RR-2004-2015, interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado. Inciso B. Presentación, en su caso, discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de las denuncias públicas identificadas con los números de expedientes siguientes. 1. DP-39-2015, interpuesta en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. 2. DP-43-2015, interpuesta en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Sexto punto del orden del día, asuntos generales. Séptimo, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Octavo, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y noveno, clausura de la sesión. Gracias, secretaria.
Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sea de obvia u urgente resolución. Si hay temas, se cede el uso de la voz y después se somete a votación. Yo tengo unos temas que quiero someter a consideración para asuntos generales. Si me permiten el uso de la voz. El uso de la voz lo tienes. El primero de ellos es el relativo a la propuesta de remoción de la persona que hasta esta fecha ha estado desempeñando el cargo de secretaria ejecutiva. Esto en los términos del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California y el artículo 17, fracción 12 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Ese es el primer punto. El segundo punto es que, de ser aprobada la propuesta anterior, solo de ser aprobada, la remoción prevista en el punto anterior, se le otorga una compensación extraordinaria hasta por 96,000 pesos a la persona que desempeña dicho cargo de secretaria ejecutiva. El tercer punto que tengo es el relativo a emitir un exhorto por este pleno para que la Coordinación de Administración y Procedimientos publique el acuerdo de fecha 31 de mayo del 2012 relativo al acuerdo del Pleno respecto a la norma de vacaciones aprobada en esa sesión. Es cuando se tiene. Es todo, presidente. Ok. Si no hay temas, se cede el uso de la voz y después se somete a votación. El primer punto propuesto se somete a votación. Consejeros, se somete a su consideración en votación económica el orden del día modificado, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Aprobado. En contra, en relación con el punto de la remoción propuesto de la secretaria ejecutiva, en virtud de que es un tema que debería haber sido planteado y sometido en el orden del día como un punto específico, dada la importancia y trascendencia de la resolución de remoción de un funcionario público de tan alta jerarquía para nuestra institución. Así que estoy en contra en que se considere ese punto en el orden del día. Siguiente. El siguiente punto. Sí, el siguiente punto del orden del día es: se propone la dispensa de la lectura de las actas porque fueron remitidas. Pero No, tienes que someter a votación los otros cada, dos cada asuntos. una de las propuestas que hizo el consejero Sandoval. Bien. Nuevamente, consejeros, se somete a su consideración en votación económica el orden del día modificado, por lo que les... No. El punto. ¿Cuál es el siguiente punto después de ese punto orden? de los puntos actuales de acuerdo. Fueron 3 puntos los que propuso. Creo que el segundo fue Sí. sobre El la primero es compensación. otorgar ok. una compensación hasta Sí. por 96,000 pesos Ajá. en El caso de primer que se punto. apruebe. El primer punto era la remoción de quien ocupa el cargo de secretario ejecutivo. Ese ya estuvo votado. El segundo punto es la compensación extraordinaria por un monto de 96,000 pesos a secretaria ejecutiva. Y
Y el tercer punto, Somételo a Vamos a votación. votar ese. Vota ese punto. Somételo a votación. el segundo. Ok, entonces se somete a su consideración en votación económica el punto 2 de Asuntos Generales, propuesto por el consejero Octavio Sandoval, de otorgar una compensación extraordinaria de 96,000 pesos a quien ocupa el cargo de secretaria ejecutiva. Aprobado. Quienes se encuentran a favor emitan su voto en este momento. A favor. En contra, debido a los mismos fundamentos que expresé anteriormente con relación a la necesidad de que ese punto esté sometido al pleno como un punto específico del orden del día y no como un asunto general. Siguiente punto. Bien. El tercer punto, propuesto por el consejero Sandoval en Asuntos Generales, es el exhorto del Pleno para que se publique el acuerdo de norma de vacaciones, el cual fue aprobado el 31 de mayo del 2012. Somételo a votación. Somete a la votación. Consejeros, se somete a su consideración en votación económica el punto expuesto, el tercero de Asuntos Generales. Aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. A favor. Existiendo 3 votos a favor para este punto, se aprueba el punto de Asuntos Generales. Los dos anteriores deben de declarar que se aprobaron por mayoría. Los dos, primero fueron 2 votos a favor, 1 en contra, el segundo 2 a favor, 1 en contra, y este tercero nuevamente 3 a favor. Muy bien. Si no hay más asuntos generales por incluir, por favor, secretaria ejecutiva en funciones, someta a votación en todo el orden del día. El siguiente punto del orden del día, se propone la dispensa de la lectura de las actas que fueron emitidas anteriormente, que son la tercera sesión ordinaria de agosto del Pleno, celebrada el 20 de agosto, y la segunda, la novena sesión extraordinaria del Pleno, celebrada el 24 de agosto del 2015. Si hay alguien que quiera hacer se somete la dispensa. Ujú. O sea, ¿hay algún comentario? No tengo ningún comentario de los actos. Somételo a votación. Gracias, coordinadora. Por favor, pase al siguiente punto orden del día. Hay que votar la aprobación de los... Consejeros, se somete a su consideración en votación económica 1. El acta de la tercera sesión ordinaria de agosto, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Por favor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba el acta referida. Consejeros, se somete a su consideración en votación económica punto 2, el acta de la novena sesión extraordinaria del Pleno, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Por favor. A favor. 3 a favor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba el acta. Por favor, pase al siguiente punto orden del día. ¿Sí? El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación del proyecto de revisión con el número RR 142 2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. ¿Cuál es? 142. El primero, RR 142. 42. Sí. ¿A quién le corresponde? A mí. Consejero Escudillo. Se le concede el uso de la voz a la consejera de Escudillo para que exponga
el proyecto de resolución. Gracias, consejero presidente. Me voy a permitir dar lectura a la ponencia que resuelve el recurso de revisión 142/2015 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. La solicitud de información que da origen al presente recurso de revisión en los siguientes términos. El recurrente solicitó al 21º Ayuntamiento de Mexicali la documentación que compruebe los gastos en el presupuesto del rubro Agenda Pública del alcalde Jaime Díaz Ochoa durante el mes de diciembre del 2014. El sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de acceso a la información en los siguientes términos, respondiendo que no existe rubro de agenda pública, por lo que no le es posible proporcionar la información peticionada. El recurrente presenta ante ese instituto recurso de revisión argumentando que se le negó la información debido a que no existe un rubro clasificado como tal. El recurso de revisión fue respondido por el sujeto obligado, manifestando que no existe una negativa de información, sino que por el contrario, le fue informado que el por qué no era posible informarle de lo peticionado. Entrando al estudio del presente recurso de revisión, advertimos básicamente dos situaciones. Primero, el antecedente de que el artículo 33 del reglamento de la Administración Pública del municipio de Mexicali señala que el departamento de la Secretaría Particular tendrá las atribuciones de apoyar al presidente municipal en la organización y cumplimiento de su agenda y controlar la agenda de audiencias del presidente municipal con las diferentes dependencias y entidades y con otras autoridades y particulares. De lo anterior se advierte notoriamente que el presidente municipal, como órgano ejecutivo del ayuntamiento y representante político del municipio, lleva a cabo una serie de comisiones, acciones y reuniones con diversas entidades públicas y privadas, así como la ciudadanía en general, con el objeto de mejorar la organización y funcionamiento de la administración municipal y el desempeño de los servidores públicos con la finalidad de optimizar los recursos disponibles en beneficio de la satisfacción social, conocido como agenda pública. Así pues, para el cumplimiento de las atribuciones que le han sido conferidas, el sujeto obligado sufraga los gastos de su administración y demás personal y demás obligaciones a su cargo por medio de la hacienda pública municipal, conformado por un presupuesto de egresos aprobado por programas, grupos y partidas de gastos, específicamente durante el ejercicio fiscal 2014, el cual se observa a todas luces que si bien dentro del presupuesto de egresos no existe un rubro específico denominado agenda pública, el sujeto obligado, atendiendo al principio de suplencia de la solicitud, debió subsanarla y entregar aquella documentación relativa a los gastos de las partidas asimilables, o en todo caso debió, atendiendo al artículo 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, prevenir al ciudadano para que le hiciera las aclaraciones pertinentes o subsanara las omisiones contenidas en su solicitud original de acceso a la información. Por lo que en las relatadas condiciones advertimos que el sujeto obligado transgredió el derecho de acceso a la información de la parte recurrente al manifestar que no le era posible informar al solicitante respecto de la documentación referida en la solicitud que dio origen al presente procedimiento. Pues aun cuando no existe una partida presupuestal denominada específicamente agenda pública, esta se compone de las comisiones, acciones y reuniones que lleva a cabo el presidente municipal en las diferentes entidades públicas y privadas. Porque el sentido de la presente resolución es modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado para que le entregue a la parte recurrente la documentación que compruebe los gastos realizados por el alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa durante el mes de diciembre de 2014 en función de su agenda pública. Es cuanto.
Consejeros, si tienen comentarios, por favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. ¿Algún comentario? Yo no tengo ninguno. Si no hay comentarios, incluidos los comentarios. Si no hay comentarios que agregar, secretaria ejecutiva, por favor someta a la votación este punto de orden del día. Claro que sí, consejero. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto con el número RR/142-2015. Consejera Estudillo. Aprobado. Consejero Postlehuet Duagón. ¿Aprobado? Consejero Sandoval López. Aprobado. Existiendo tres votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RR/142-2015. Secretaria ejecutiva, a favor pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí. El siguiente punto es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación del proyecto de resolución RR/143/2015 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Ese proyecto corresponde al suscrito y por lo tanto expongo lo siguiente. El número de expediente es RR-143/2015. El sujeto obligado es el 21º Ayuntamiento de Mexicali y la solicitud de la información y documentación relativa a la relación laboral administrativa de asesoría o de cualquier tipo de Francisco Javier Díaz Ochoa sostenga con la administración del 21º Ayuntamiento de Mexicali. El sujeto obligado respondió que no existe relación de ningún tipo con el C. Francisco Javier Díaz Ochoa. La interposición del recurso consistió en que en fecha diversa se realizó la solicitud de información a partir de un documento público que revela los asistentes a una reunión de concertación relativa a recursos de subsesum en el que Francisco Javier Díaz Ochoa acude y firma como asesor, situación que ahora niega el Ayuntamiento de Mexicali. La contestación del recurso, el sujeto obligado presentó su contestación ratificando lo manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de acceso a la información. En el estudio se considera que en virtud de que las manifestaciones realizadas por la parte recurrente durante la sustanciación del presente recurso de revisión, el Pleno de este órgano garante, asistido por la Secretaria Ejecutiva, ingresa al enlace identificado como hsperiodismonegro.com/hermano de alcalde de Mexicali, asesor de seguridad pública del ayuntamiento, observando que de acuerdo a dicha nota periodística digital independiente, la persona referida en la solicitud formó parte de dicha reunión de concertación que manifiesta la parte recurrente. De dos enlaces encontrados se advierte que dichas columnas periodísticas efectivamente manifiestan que Francisco Javier Díaz Ochoa se presentó a dicha reunión de su concertación del subsidio para la seguridad de los municipios con el carácter de asesor del sujeto obligado. Sin embargo, en virtud de que dichos enlaces no se refieren a fuentes informativas oficiales de este, resulta procedente ingresar a su portal de obligaciones del sujeto obligado, específicamente lo referente a la plantilla del personal de presidencia, Secretaría del Ayuntamiento y Dirección de Seguridad Pública, así como los contratos de servicios profesionales celebrados por este, encontrando que Francisco Javier Díaz Ochoa no forma parte de la plantilla del personal ni como prestador de servicios profesionales del sujeto obligado.
del contraste entre las columnas periodísticas referidas en relación con la información que de oficio publica el sujeto obligado en las fracciones séptima y novena de su portal de obligaciones, se deduce que al no ser las primeras una fuente de obligación del 21º Ayuntamiento de Mexicali, a juicio de este órgano garante, no se le puede dar valor probatorio pleno al contenido de las mismas y por lo tanto no se cuentan con mayores elementos para controvertir las manifestaciones del sujeto obligado. En virtud de lo anterior y debido que de conformidad con la información contenida en su portal de obligaciones, Francisco Javier Díaz Ochoa no forma parte de la plantilla del personal del sujeto obligado. Por lo tanto, el Pleno de este instituto considera prudente confirmar la respuesta otorgada a la solicitud original de acceso a la información que dio origen al presente procedimiento. Este órgano garante considera procedente confirmar la respuesta emitida por este instituto. Si hay comentarios de los consejeros, por favor enlistarse. No tengo comentarios. De no haber comentarios, por favor, secretario. ¿Hay algún comentario? No, ninguno, presidente. Si no hay comentarios, por favor, secretaria ejecutiva, someta a votación esta resolución. Claro que sí, consejero. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto con el número RR-143-2015. Estudillo Osuna, Aprobado. Postleguay Duagón, Aprobado. Sandoval López, Aprobado. existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RR-143-2015. Gracias, secretaria. Secretaria ejecutiva, por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Sí, consejero. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación del recurso de revisión RR-178-2015 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Correspondiente a la consejera Elba Estudillo, quien tiene el uso de la voz para exponer el proyecto. Gracias, consejero presidente. La resolución del recurso de revisión 178-2015 en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali es un acuerdo de tenerlo por no interpuesto en virtud de que se le previno al recurrente para que indicara el acto o resolución que recurre en el recurso de revisión de referencia, o en su caso el número de folio expediente que identificara el mismo. Se le dio un término de 5 días para que subsanara la prevención, apercibiendo lo que en caso de no hacerlo en el tiempo establecido se le tendría por no interpuesto, toda vez que derivado del recurso interpuesto no se advertía a qué solicitud de acceso a información se refería ni cuál era el asunto que estaba recurriendo, por lo cual al no haber subsanado la prevención y al haber transcurrido el plazo referido, se le tiene por no interpuesto el recurso de revisión señalado con las siglas RR-178-2015. Es cuanto. Si hay comentarios respecto a este proyecto, se concede el uso de la voz a los consejeros para que lo hagan en el plazo de 5 minutos. ¿Algún comentario? No. No hay comentarios, por favor, secretaria ejecutiva, someta a votación el siguiente proyecto de resolución. Sí. Claro que sí, consejero. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto con el número RR-178-2015 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Estudillo Osuna, Aprobado. Postleguay, Aprobado. Sandoval, Aprobado.
Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RR-178-2015. Secretario Ejecutivo, por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Sí. El siguiente punto del orden del día es presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-179-2015 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Estos expedientes aparentemente están acumulados. Son RR 179, diagonal 2015, RR 182, diagonal 2015 y RR 183, 2015. Y se resuelven de la siguiente manera. El sujeto obligado, el 20º Ayuntamiento, 21º Ayuntamiento de Tijuana, en fecha 10 de agosto de 2015, la parte recurrente señalada al rubro fue notificada vía electrónica en el medio electrónico señalado para tales efectos, con auto de fecha 5 y 6 de agosto del mismo año, para que indicara el acto de resolución que recurre y en su caso el número de folio o expediente que identifique el mismo, así como sus puntos petitorios. Lo anterior en un término de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del acuerdo antes referido, subsanara su escrito de cuenta y cumpliera con el requisito señalado en el artículo 82 de la ley de la materia. El plazo para dar cumplimiento de la prevención referida comenzó a computarse a partir del 12 de agosto del año en curso y fereció en fecha 18 de agosto de 2015. Sin embargo, una vez transcurrido el plazo referido, la parte recurrente fue omisa en subsanar la prevención de cuenta. Aunado a lo anterior, en dicho proveído se apercibió a la parte recurrente que de no cumplir la prevención en comento, el presente recurso de revisión se tendría por no interpuesto. Derivado de lo anterior analizado, este órgano garante concluye que en virtud de que la parte recurrente fue omisa en subsanar la prevención realizada mediante proveído de fecha de 6 de agosto de 2015, el presente recurso de revisión debe tenerse por no interpuesto. El sentido de la resolución consiste en que en virtud de que la parte recurrente señalada al rubro no cumplió con la prevención realizada mediante proveído de fecha 6 de agosto de 2015, una vez transcurrido el plazo otorgado para tales efectos, se declara precluido su derecho para los efectos legales conducentes. En razón de lo anterior, el presente recurso se tiene por no interpuesto. Si hay comentarios, se concede el uso de la voz a los consejeros para tal efecto. No tengo comentarios. No hay comentarios. De no haber comentarios, el secretario ejecutivo, por favor, pasar a votación, someter a votación esta resolución. Sí. Claro que sí, consejero. Se somete en votación nominal por orden alfabético los proyectos de resolución anteriormente expuestos con los números RR-179-2015, RR-182-2015 y RR-183-2015. Estudillo Osuna. Es que, por favor, nada más un comentario. Someter a votación. Primero, no se trata de una acumulación como tal, se trata nada más de asuntos que son similares en su resolución y favor de someter a votación uno por uno. Okay, muy bien. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto con el primer número RR-179-2015. Estudillo Osuna. Aprobado. Postleguay Duagón. Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Bien. El siguiente se somete a Son votación. 13. Sí. ¿Repetiste los tres? No, cada uno. Uno por uno.
Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RR-179-2015. Y luego, Se somete en votación nominal el proyecto de resolución con el número RR-182-2015, Estudillo Osuna, Aprobado. Postleguay Nuevón, aprobado. Sandoval López. Aprobado. Bien. Existiendo Falta uno, o el otro. Sí, está bien. 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RR-182-2015. Por último, se somete en votación nominal el recurso de revisión RR-183-2015, Estudillo Osuna, Aprobado. Postleguay Duagón, Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución número RR-183-2015. Gracias, secretaria ejecutiva. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Sí, consejero. Presentación, en su caso, discusión y aprobación del recurso de revisión con el número RR-187-2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Correspondiente. A la consejera Escudero. Tiene el uso de la voz la consejera Escudero. Gracias, consejero presidente. El recurso de revisión RR-187-2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, es en el siguiente sentido. El recurrente, mediante escrito presentado vía electrónica por medio del portal de obligaciones de transparencia de este órgano garante, manifiesta que por escrito ante el jefe de la Unidad de Servicios de Seguridad Privada Zona Costa, Dirección de Servicios Privada de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, Baja California. En mi carácter de apoderado de la empresa denominada Comercializadora y Arrendamientos de Inmuebles SADCB, solicité se me expidiera copia certificada del contrato de arrendamiento de unidades blindadas celebrado entre la empresa denominada Traslados y Custodia de Valores de Tijuana SADCB y mi representada Comercialización y Arrendamientos de Inmuebles SADCB. Sin embargo, mediante oficio de fecha 7 de julio del 2015 con número SSP-DSSP-1565-2015, expedido por el jefe de Departamento de Servicios de Seguridad Privada Zona Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, se determinó que no ha lugar a lo solicitado en virtud de que la información requerida es de acceso restringido, clasificada y además de no acreditar personalidad legítima para acceder a la información solicitada. Entrando al estudio del presente recurso de revisión, se advierte lo siguiente. Si bien la Ley de Transparencia de nuestro Estado establece que el procedimiento de recurso de revisión cualquier persona puede interponerlo sin necesidad de acreditar un derecho subjetivo, y también podrá solicitar acceso a la información pública ante la unidad de transparencia que corresponda. Y una vez admitida la solicitud de información, se estará por lo establecido en el numeral 62. Solicitud de información presentada en los términos de ley y deberá ser resuelta en un plazo no mayor de 10 días. Sin embargo, la misma ley indica que el recurso de revisión podrá presentarse de manera directa o por medios electrónicos ante el órgano garante, el cual resulta procedente en cualquiera de los dos supuestos establecidos en el artículo 78. Sin embargo, advertimos que el presente recurso de revisión no se deriva de una solicitud de acceso a la información, sino de un derecho de petición, pues como tal lo manifiesta en la interposición del recurso de revisión. En contraste con la normatividad aludida, dicha solicitud fue presentada directamente ante la Unidad de Servicios de Seguridad Privada Zona Costa y no ante la Unidad Municipal de Acceso a la Información. Por lo tanto, el presente recurso de revisión se detiene por improcedente. Es cuanto. Consejero
Consejeros, si tienen comentarios, a favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por tiempo máximo de 5 minutos. Ninguno yo. Si no hay comentarios, Secretaria Ejecutiva, por favor, someta a votación el siguiente proyecto de resolución. Claro que sí, consejero. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto con el número RR/187/2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Estudillo Osuna, Aprobado. Postleguay Duagón, Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RR/187/2015. Gracias, Secretaria Ejecutiva. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación del proyecto de revisión con el número RR/199/2015, interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. De la consejera Estudillo. Tiene el uso de la voz la consejera Estudillo para que exponga el proyecto de resolución. El recurso de revisión 199/2015, interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, es un recurso de resolución un recurso de revisión, que se tiene por no interpuesto en virtud de haber prevenido al recurrente para que señalara el supuesto bajo el cual su recurso de revisión fue presentado, percibiendo que en caso de no cumplir con la prevención se le tendría por no interpuesto. Y al haber transcurrido el plazo de ley de la prevención y no haber dado respuesta, no haber subsanado la misma, se le tiene por no interpuesto. Es cuanto. Consejeros, si tienen comentarios, a favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. No comentarios. Si no hay comentarios, por favor, Secretaria Ejecutiva, someter a votación el siguiente proyecto de resolución. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto con el número RR/199/2015. Estudillo Osuna, Aprobado. Postleguay Duagón, Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RR/199/2015, interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. Gracias, Secretaria Ejecutiva. A favor, pasar al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión con el número RR/204/2015, interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado. Del consejero Sandoval. Tiene el uso de la voz el consejero Sandoval. ¿Cuál es? 204. Ese no me lo pasaba. El expediente es el expediente 200, identificado con RR/204/2015, en el que el sujeto obligado es el Poder Judicial del Estado de Baja California. En el estudio se señala que con fecha 11 de agosto de 2015, la parte recurrente señalada al rubro fue notificada vía electrónica en el medio electrónico señalado para tales efectos, con autofecha 10 de agosto del mismo año, para que exhibiera copia de su solicitud de acceso a la información pública o, en su caso, el acuse electrónico de la misma, lo anterior en un término de 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que surtiera efecto la notificación del acuerdo antes referido, subsanara su escrito de cuenta y cumpliera con los requisitos
señalados en el artículo 82 en relación con los artículos 79, 78 y 79 de la ley de la materia. En el estudio se señala que el plazo para dar cumplimiento a la prevención referida comenzó a computarse a partir del 13 de agosto de 2015 y feneció en fecha 19 de agosto del mismo año. Sin embargo, una vez transcurrido el plazo referido, la parte recurrente fue omisa en subsanar la prevención de cuenta. Aunado a lo anterior, en dicho proveído se apercibió a la parte recurrente que de no cumplir con la prevención en comento, el presente recurso de revisión se tendría por no interpuesto. Derivado de lo anteriormente analizado, este órgano garante concluye que, en virtud de que la parte recurrente fue omisa en subsanar la prevención realizada mediante de fecha 10 de agosto del 2015, el presente recurso de revisión debe tenerse por no interpuesto. Y el sentido de la resolución es, en virtud de que la parte recurrente señalada al rubro no cumplió con la prevención realizada mediante proveído de fecha 10 de agosto de 2015, una vez transcurrido el plazo otorgado para tales efectos, se declara precluido su derecho para los efectos legales conducentes. En razón de lo anterior, el presente recurso de revisión se tiene por no interpuesto. Es cuanto. Si los consejeros tienen comentarios al respecto, les sugiero enlistarse. Tienen el uso de la voz hasta 5 minutos. No tengo ningún comentario. Si no hay comentarios, secretaria ejecutiva somete a votación dicha resolución. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto con el número RR-204-215, interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado. Estudillo Osuna. Aprobado. Postleguay Duagón. Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RR-204-215. Secretario Ejecutivo, voy a pasar al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación del recurso del proyecto de resolución de la denuncia pública interpuesta en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. El consejero Sandoval. Tiene el uso de la voz, El 39. consejero Sandoval. Gracias, presidente. El expediente identificado como DP, denuncia pública 39-2015, en el que el sujeto obligado es la Comisión Estatal de Servicios Públicos Mexicali. La denuncia pública presenta los siguientes términos. Se manifiesta que se interpone la denuncia en virtud de que su portal de obligaciones incumple con la fracción pública que de oficio debe contener en los términos del artículo 11, fracción 11ª, los convenios celebrados con instituciones públicas o privadas. Así tampoco se encuentra publicado en dicho portal los convenios celebrados con el ISTECALI con el fin de ofrecerle a sus trabajadores los servicios en materia de seguridad social, motivo por el cual es evidente que el portal de transparencia en comento se aparta e incumple con las obligaciones legales que en derecho corresponden. La manifestación del sujeto obligado son los siguientes términos. Manifestó que, atendiendo a lo previsto en la Ley Federal de Trabajo en sus artículos 390 y 391 bis, las juntas de conciliación y arbitraje harán pública para consulta de cualquier persona la información de los contratos colectivos de trabajo que se encuentran depositados ante las mismas. Asimismo, deberán expedir copias de dichos documentos en los términos de lo dispuesto en las leyes que regulan el acceso a la información gubernamental de las entidades federativas según corresponda, resultando claro cuándo y quién es el sujeto obligado a dar la publicidad al pacto colectivo de trabajo sin que se encuentre norma que exprese lo contrario. Igualmente, informó que en relación a los convenios celebrados con el ISTECALI,
no cuenta con registro de instrumentos celebrados con él por el sujeto obligado y este instituto para los efectos que precisa el denunciante. En el estudio de la materia se establece que el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California establece cuál es la información que los sujetos obligados deben dar a conocer oficiosamente, señalando en su fracción 11ª los convenios celebrados con las instituciones públicas o privadas. Con el fin de corroborar lo señalado por el denunciante, el coordinador de evaluación y seguimiento realizó una evaluación al portal de obligaciones de transparencia del sujeto obligado, advirtiéndose que si bien el sujeto obligado publica la información pública relativa a la fracción 11 del artículo 11 de la ley de la materia, esto es, los convenios celebrados con instituciones públicas o privadas, dicha información no contiene convenios celebrados con sus trabajadores con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo. Por lo tanto, es dable deducir que el sujeto obligado incumple con la obligación de publicar en su portal de obligaciones de transparencia la información señalada en la presente denuncia pública. En lo referente al contrato colectivo de trabajo celebrado entre la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali y el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California. Ahora bien, en relación a la denuncia pública en lo relativo a los convenios celebrados por el sujeto obligado con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Municipio del Estado de Baja California, es decir, el ISTECALI, de la evaluación realizada por el Coordinador de Evaluación y Seguimiento del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, se advierte que ni uno ni otro publican dichos convenios en virtud de las manifestaciones realizadas por el sujeto obligado. Este organismo no cuenta con registro de instrumentos celebrados con ISTECALI para los efectos que precisa el denunciante, entre comillas. Este órgano garante no cuenta con elementos de prueba suficientes para determinar que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali haya celebrado algún convenio en los términos referidos en la denuncia pública. El sentido de la resolución es: el sujeto obligado denunciado incumple con la obligación de publicar en su portal de obligaciones de transparencia la información señalada en la presente denuncia pública en lo referente al contrato colectivo de trabajo celebrado entre la propia Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, por lo que se ordena se publique el referido contrato en su portal de obligaciones de transparencia. Es cuanto. Es todo, presidente. Okay. Consejeros, si tienen comentarios a favor de listarse, les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un término máximo de 5 minutos. ¿Un comentario? No tengo ninguno. Si no hay comentarios, secretaria ejecutiva, por favor, someta a votación la resolución. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución con el número, es denuncia pública, con el número DP/39/2015, interpuesta en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Estudillo Osuna. Aprobado. Postleguay Duagón. Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de la denuncia pública con el número DP/39/2015. Gracias, secretaria. Favor de pasar al siguiente punto orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública con el número DP/43/2015, interpuesta en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. De la consejera Estudillo. Tiene el uso de la voz la consejera Estudillo para que exponga el proyecto de resolución. Gracias, consejero presidente. La resolución de la denuncia pública 43/2015 contra el 21º Ayuntamiento de Tijuana
en el siguiente sentido, fue presentada en el siguiente sentido: Sindicatura de Arrastres y Corralones, Arrastres Tijuana y Dirección de Jueces Municipales de Tijuana, Rezagos, Vía Rápida, Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito en Sindicatura de Arrastres y quienes resultan responsables no quieren darme información con respecto a un vehículo el cual me remolcaron y que no puedo recuperar. Ese fue el texto de la denuncia presentada por el ciudadano. Entrando al estudio de la presente denuncia, advertimos que, tal como lo prevé el artículo 100 de la Ley de Transparencia, las denuncias públicas podrán presentarse ante este órgano garante por cualquier medio cuando los sujetos obligados incurren en violaciones a las disposiciones relativas a la información de oficio contenidas en la misma Ley de Transparencia. Analizando el artículo 11 de la misma ley, y establece cuáles son la información que de manera oficiosa los sujetos obligados tienen obligación de hacer pública en sus portales. Y también el artículo 17 establece cuáles son las obligaciones específicas de los ayuntamientos. Del texto de las denuncias presentadas se desprende que esta no se refiere a probables violaciones a las disposiciones relativas a la información pública de oficio contenida ni en el artículo 11 o el artículo 17 de la Ley de Transparencia. Por lo que, al no encontrarse dentro de ese supuesto y no encuadrar a consecuencia en lo relativo al artículo 100 de la Ley de Transparencia, que cita que las denuncias públicas son procedentes en contra violaciones a la información pública de oficio, tenemos esta denuncia por improcedente. Es cuanto. Consejeros, si tienen comentarios, a favor de listarse. El recuerdo que tiene el uso de la voz está por un tiempo máximo de 5 minutos. ¿Algún comentario? No. No hay comentarios. Por favor, secretaria ejecutiva, someta a votación la resolución. Claro que sí, consejeros. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto, la denuncia pública con el número DP/43/2015, interpuesta en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Postleguay Duagón. A favor. Estudillo Osuna. Por favor. Sandoval López. Por favor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de la denuncia pública DP/43/2015, interpuesta en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Gracias, secretaria ejecutiva. A favor, pasar al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 6, asuntos generales. El primer punto es la remoción de quien ocupa el cargo de secretaria ejecutiva. Si hay comentarios. Que lo exponga el consejero. ¿Quién lo va a exponer? El consejero Sandoval fue el que propuso el punto. Yo lo voy a Una vez que lo exponga, solicito el uso de los. Adelante. Bueno, a los términos de las facultades que este pleno tiene, antes estoy proponiendo la remoción de la consejera, perdón, de la secretaria ejecutiva, ¿sí? Pero quiero razonar antes de someterlo a votación. Primero, la razón de la propuesta de remoción es básicamente por pérdida de confianza y de lealtad hacia el pleno. La razón por la que lo puse no como un asunto específico en la orden del día, ¿sí?, sino como un asunto de obvia y urgente resolución, ¿sí? Quiero dar constancia que no es una ocurrencia de este momento, voy a proponerlo a este pleno, ¿sí?
en discusiones y en conversaciones privadas que hemos mantenido, los 3 miembros del Pleno, los 3 consejeros, ¿sí? Hemos platicado sobre la remoción, ¿sí? Una facultad que tenemos de acuerdo con la ley y con el reglamento, ¿sí? Y ha habido pláticas, obviamente, previas con la Secretaría Ejecutiva, es el primer punto. El siguiente punto es que se propuso que este asunto se atendiera en asuntos generales, ¿sí? Como un asunto de obvia y urgente resolución, obviamente por la naturaleza del asunto a tratar, ¿sí? Y en aras del respeto a la dignidad de la persona, para no ser expuesta durante esta sesión de pleno, ¿sí? Su remoción, dado que ella estaría obviamente como parte de sus funciones ejecutando. Se trataba de no hacer un asunto en el que ella tuviera de alguna forma expuesta, ¿sí? Y se confirma lo anterior con el hecho de que la presente sesión no está ella llevándolo a cabo, ¿sí? Y el presidente no hizo ninguna pregunta sobre ella, ¿sí? Porque no estaba presente el consejero presidente, porque no estaba presente la secretaria ejecutiva, ¿sí? Y las razones por las que yo estoy proponiendo su remoción es básicamente, ¿sí?, por pérdida de confianza, ¿sí? Y es un asunto que se refiere a que regularmente estamos en el inicio de la administración, y en la administración pública todas las administraciones hacen su equipo de trabajo, ¿sí? Y son naturales los cambios en la administración pública cuando se inicia una gestión como la que este pleno ha iniciado a partir del primero de junio del 2015. Es todo lo que tengo que manifestar. ¿Ningún comentario, Elba? Sí, nada más me gustaría precisar que al momento de emitir el voto en contra, o el voto disidente o particular en contra de la incorporación de este punto del orden del día, tal como lo establece, no se dio cumplimiento a lo que establece el artículo 19 de nuestro reglamento, es decir, fundar, motivar y razonar el voto en contra de la incorporación por parte del ciudadano presidente. Es decir, pues únicamente yo expuso los motivos por los cuales no se debía incorporar este punto del orden del día sin haberlo fundado y motivado. También me gustaría que quedara asentado en la presente sesión que el mismo reglamento establece que el Pleno, en su artículo 15, cita que el Pleno es la autoridad frente a los consejeros ciudadanos en su conjunto y también en lo particular, y sus acuerdos y resoluciones son obligatorias para estos, sean ausentes o disidentes al momento de tomarlas. Ese es el artículo 15. También me gustaría establecer y dejar claro que dentro de las facultades del Pleno, la fracción 12 del artículo 17 establece textualmente que corresponde a este Pleno aprobar la remoción del secretario ejecutivo y los coordinadores. También establece en la fracción 22ª que este Pleno deberá resolver cualquier asunto propuesto por los consejeros ciudadanos, incluso aquellos que se sumen al orden del día por obvia y urgente resolución. También estableciendo que es de obvia y urgente resolución de tomar una determinación respecto a este asunto, ya que este Pleno requiere de la figura de un secretario ejecutivo, por lo cual la remoción y la posterior convocatoria que se debe lanzar para efectos de que se cubra la posición de manera formal es de urgente resolución para los trabajos de este Pleno. Sumándome a las consideraciones y precisiones que hace el consejero Sandoval, también me permito manifestar que efectivamente este es un tema que incluso vía correo electrónico el consejero presidente dejó plasmado que era improcedente manejarlo el tema el día de ayer. Por lo tanto, no se discutió y no se la incorporación al orden del día, o no se contradijo la incorporación al orden del día, no obstante que en sesión privada la semana pasada habíamos acordado, a petición de la misma secretaria ejecutiva,
que se llevara a cabo el día de hoy, jueves, la sesión, toda vez que quería hacer entrega formal de su encargo el día viernes. Se puede recurrir al acta de la sesión anterior y verificar que la fecha original de la sesión de pleno era el día miércoles, y esta modificación se acordó en sesión privada, es decir, no es un tema que el pleno tuviera desconocimiento de él. Estos son los argumentos que quiero dejar asentados en el acta para el desahogo formal del punto propuesto por el consejero Sandoval. Es cuanto. Gracias, consejera. Yo tengo mis propias consideraciones al respecto y les voy a expresar de la siguiente manera. Con todo respeto para mis consejeros, compañeros consejeros del Pleno. Mi responsabilidad pública como presidente me obliga jurídicamente y éticamente a que una remoción de cualquier servidor público, especialmente el caso de un alto funcionario como es la secretaria ejecutiva, esté debidamente fundado y motivado en una evaluación completa del desempeño del servidor público, en donde se revelen objetivamente las causas justificadas de la remoción y en donde además se haya ponderado el costo-beneficio para la institución y el interés público, toda vez que el ciudadano tiene derecho a saber si la inversión de recursos públicos efectuada en la capacitación de dicho servidor no está siendo dilapidada por causas injustificadas, lo cual implicaría un grave daño para el interés público y la institución. Máxime que el principio rector del servicio público de carrera es el de la estabilidad en el cargo, y solo por excepción procede la remoción. Esta es una institución del Estado constitucional de derecho que debe aplicar el derecho, la justicia y la razón y predicar con el ejemplo, empezando en su propia casa, algo que no se está dando lamentablemente en este caso. Por lo tanto, mi voto va a ser en contra de la remoción propuesta. Ya, con eso concluyo. Proceda, secretaria ejecutiva, a poner a consideración y voto la propuesta de remoción de la secretaria ejecutiva. Entonces, se somete Hay que hacer votación nada más nominal, por favor. votación nominal. Uno por uno. Uno por uno, nada más, igual que los recursos de Nominal, revisión. nombrándolos. Ajá, correcto. Por Votación favor. nominal por orden alfabético sobre el primer punto de asuntos generales sobre la remoción de quien ocupa el cargo de secretaria ejecutiva. Estudillo Osuna. Mi voto es a favor, de igual forma fundamentando mi decisión en la pérdida de confianza del funcionario, toda vez que precisamente tratándose de un funcionario de primer nivel y relacionado directamente con el Pleno, es facultad inherente a mi cargo de consejero ciudadano definir que no existen los elementos de confianza con la secretaria ejecutiva actual. Ese es mi voto a favor. Consejero Poste Guaybulamón. En contra de la remoción en base precisamente a la falta de motivación y fundamentación plena con relación a la remoción, toda vez que no existe una evaluación completa sobre el desempeño de dicha funcionaria que justifique esta remoción. Consejero Sandoval López. A favor de la remoción, por las razones ya expuestas. Primero, en la incorporación de este punto como asuntos generales de urgente y obvia resolución, ¿sí? Y segundo, por las razones de coincidencias que señalaba la consejera Estudillo, de que no existe la confianza respecto al desempeño y la lealtad hacia este pleno, ¿sí? Y me gustaría nada más acotarle al ciudadano presidente que la evaluación sí se hizo
y lo que estamos tratando de no hacer pública es esa evaluación, porque lo importante es tomar una decisión, y los motivos de la evaluación, si quiere los discutimos en este pleno o si quiere los reservamos. Yo en principio le propongo que los reservemos, dado que es un asunto finalmente donde la conclusión es que no hay una confianza para la actividad, y ha habido no menos de 5 sesiones privadas, presidente, en las que hemos discutido esto con usted. Al final de cuentas, yo me apego a que este pleno funciona por mayorías, ¿sí? Y usted tiene la obligación de acatar las mayorías, aunque no esté de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Por lo tanto, no quiero que se piense, sobre todo para el público, que es una decisión no meditada, que es una decisión no evaluada. Tenemos más de 2 meses evaluando esto, ¿sí? Y usted se ha negado, estaba por su investidura, estuvimos respetando su decisión hasta que fue impostergable, dado que usted, la idea general es que saliéramos hacia afuera con unanimidad. Usted no se le pudo convencer, no lo vio adecuado, pero no es la razón de que no fuera evaluado el desempeño de la Secretaría Ejecutiva, ¿sí? La razón es que sí se hizo esa evaluación. Si quiere, entramos al tema para discutirla públicamente, ¿sí? Yo tengo 10 razones que le puedo exponer por las que llegué a mi conclusión. Por respeto a la Secretaría Ejecutiva y por un acuerdo con ella que tuvimos de no hacer pública esa evaluación, por esa razón, nos la estamos reservando. Muchas gracias, Por lo tanto, Octavio. no he terminado, Gracias. presidente, no he terminado. Bueno, perdón, pero ya se pasaron los 5 minutos. No se han pasado. ¿A qué horas empecé? Dígame si ya se pasaron mis 5 minutos y dígame a qué horas empecé. Son las 3 de la tarde con 6 minutos. ¿A qué horas empecé? Sí, 5 minutos tienen todavía. Le voy a dar. Tengo más 5 minutos. Entonces, mi votación es a favor de que se le haga. Bueno, en réplica, en alusiones personales que me hace yo les voy a decir pues, con todo respeto, que no basta a las discusiones y las alusiones personales ni fundamentos. Necesitamos justificarlo. Y justificarlo requiere una evaluación seria, documentada, que no tenemos a la vista, o al menos yo no la tengo a la vista y nunca la tuve a la vista. Fueron discusiones verbales en donde desde un principio yo me opuse, y por lo pronto me sigo oponiendo, porque no consta para mí una evaluación plena, no solo del desempeño de la funcionaria, sino la ponderación absolutamente necesaria para que esta institución no salga perjudicada y dañada precisamente por esta remoción. Y creo que esa es una obligación que tenemos a favor del interés público y de los ciudadanos, de que no se vaya a hacer una remoción que vaya a tener un costo mayor del necesario. Y ese es el punto de réplica a lo que acaba de afirmar el consejero Octavio. Ya la votación se llevó a cabo. Por favor, declare el sentido de la votación, secretario ejecutivo. Nada más quiero uso la voz para réplica. Bueno, ya se votó. Sí, pero quiero uso la voz para réplica. A mí me gustaría que una vez que terminen las intervenciones, para que quede asentado correctamente en el acta, coordinadora, de nuevo levantar la votación en forma nominal, en donde únicamente expresáramos el sentido de nuestro voto. Una vez que terminen las intervenciones de los compañeros consejeros, eso es una petición para darle secuencia a la acta de la sesión. Una vez que termine de levantar la votación, declare la resolución en función de ya sea unanimidad, mayoría o rechazar. Gracias. Con todo respeto, consejera, yo creo que yo soy el que debo estar dando las instrucciones a la secretaria, que yo tengo la presidencia y no le concedo la uso de la voz porque no me la ha pedido. Tenga la amabilidad de pedirme el uso de la voz y con mucho gusto se lo concedo para que pueda usted expresarse todo lo que ha expresado. Muy bien, ciudadano presente. Por favor. Entonces, secretaria ejecutiva, por favor, declare la votación que acabamos de hacer. Nada más le estoy pidiendo el uso de la voz, presidente. Ya se la concedí. Le pido nuevamente el uso de la voz. Es mi derecho.
vamos a estar toda la tarde con estas intervenciones, porque pues yo también voy a estar dando el uso de la voz. Digo, no tenemos fecha para terminar esta sesión. Le estoy pidiendo el Ya uso de está la voz. votada, Le estoy pidiendo el uso de la voz. pídala pues, la tiene. Pide. Adelante. Nada más quiero precisar respecto a la evaluación, sí, sin entrar en detalles, es que quien desempeña el puesto de secretaria ejecutiva, ¿sí?, tiene 3 años 10 meses en el instituto laborando, por lo que se refiere usted a la carrera, ¿sí?, y el instituto está ubicado en las evaluaciones en el lugar número 25 como órgano garante y el estado como número 28. Y ella desempeñó la coordinación jurídica por 3 años y ha desempeñado el cargo de secretaria ejecutiva por alrededor de 8 meses. Si eso le llama usted carrera judicial exitosa, pues no sé cuáles serán las exitosas. Esto es lo que tengo que manifestar y para mí es asunto concluido. Gracias. Ahora sí, por favor, pase a la votación, a declarar la votación. Claro que sí, consejero. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de Ya los... se sometió, ya se votó. Ok. Declare Declare. el sentido de la votación. Ok. Existiendo 2 votos a favor De la remoción. sobre el punto primero de asuntos generales de la remoción de quien ocupa el cargo de secretaria ejecutiva, 2 votos a favor y 1 en contra, se aprueba por unanimidad, Por mayoría. por mayoría, perdón. Así es. Por mayoría el punto ampliamente expuesto. Secretaria Ejecutiva, por favor, pasar al siguiente punto orden del día. El siguiente punto del orden del día dentro del mismo de asuntos generales es el autorizar el pago de una compensación extraordinaria por 96,000 pesos por la misma persona que ocupa el cargo de secretaria ejecutiva. ¿Quién lo va a exponer? Lo retiro, ese punto. Lo retiro. Pasa al siguiente punto del orden del día, Secretaria Ejecutiva. El segundo punto del orden del día, dentro todavía de asuntos generales, es el exhorto que hace el Pleno para que la Coordinación de Administración y Procedimientos publique el acuerdo de modificación de la norma de vacaciones a los servidores públicos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual fue tomado con fecha 31 de mayo del 2002. ¿Hay algún comentario al respecto? No, no tengo ningún comentario, nada de respecto al punto propuesto. Me gustaría solamente manifestar que esa y algunas otras situaciones administrativas y de control interno ha sido omiso los funcionarios del instituto en dar seguimiento a los acuerdos del Pleno. Eso es un acuerdo del Pleno que no corresponde a la gestión de los suscritos. Sin embargo, pues es algo que no se había realizado, a pesar de tener conocimiento de que estaba pendiente la publicación de una norma que fue aprobada en un Pleno hace casi 3 años. ¿Algún otro comentario? No, ninguno. Someta a votación, por favor, Secretaria Ejecutiva, este punto del orden del día. Se somete en votación nominal por orden alfabético el tercer punto dentro del punto de orden del día de asuntos generales sobre el exhorto del Pleno de la publicación de la norma de vacaciones. Consejera Estudillo. Aprobado. Consejero Postleguay. Aprobado. Consejero Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad sobre la publicación de la norma de vacaciones de los servidores públicos del Instituto en el portal de obligaciones de transparencia. Secretaria Ejecutiva, por favor, pase al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno.
Adelante. Se expone el resumen de los acuerdos expuestos en esta sesión de pleno. El recurso de revisión con el número RR/142-215 se modifica. El recurso RR/143-215 se confirma. RR/178-2015 se considera no interpuesto. Asimismo, los recursos RR/179-2015, RR/182-2015 y RR/183-2015 se consideran como no interpuestos. El recurso RR/187-2015 se considera improcedente. El recurso de revisión RR/199-2015 no interpuesto. RR/204-2015 improcedente. Denuncia pública DP/39-2015 incumplimiento. Y el último es con el número DP/43-2015 se considera improcedente. En cuanto al punto sexto del orden del día de asuntos generales, el primer punto sobre la remoción de quien ocupa el cargo de secretaria ejecutiva se considera que se aprobó por mayoría de votos del Pleno. El punto 2 sobre autorizar el pago de una compensación extraordinaria sobre quien ocupa el cargo de secretaria ejecutiva se retira este punto. Y el punto 3 dentro de asuntos generales sobre la publicación de la norma de vacaciones de los servidores públicos del instituto en el portal de obligaciones se aprueba con 3 votos por unanimidad. Gracias. Continuando con el siguiente punto orden del día, se establece fecha y hora para la próxima sesión, miércoles 2 de septiembre del año en curso, siendo las 15 horas con 25 minutos del día 27 de agosto de 2015. Se clausura esta cuarta sesión ordinaria de agosto de 2015 del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron, así como de quienes nos siguen en internet. Buenas tardes. Dígale que probate,